forma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Dios bendiga tu vida en esta tarde, agradecida al Señor por un día más que Él nos permite a través de este medio reencontrarnos en estos tiempos que siguen transcurriendo, pero gracias al Señor que Él nos acompaña en todo momento, en toda hora. Podemos ver su mano sobre nosotros para ayudarnos, para bendecirnos y para guiarnos en todas las cosas. Y en esta tarde quería compartir con ustedes algo que vino a mi corazón, una meditación en la cual le he puesto por título: no le tengas miedo al proceso. No le temas al proceso, porque si Dios está en esta empresa, por así decirlo, si Dios está en medio del proceso, es para algo fructífero para nosotros, es porque Él tiene un interés personal, es porque Él quiere, como hablaba tiempo atrás, Él quiere podarnos de todo aquello que no sirve, que está ocupando un espacio innecesario en nosotros, porque Él tiene algo precioso para tu vida, para mi vida, para aquellos que le aman. Y quería compartir con ustedes una palabra en el libro de Jeremías, palabra conocida por cierto, pero en el capítulo 15 de Jeremías, acá podemos ver versículos anteriores. Yo voy a leer una pequeña lectura rápida a partir del versículo 15. En los versículos anteriores habla acerca del enojo de Dios contra el pueblo de Judá, contra Judá justamente. Pero luego también podemos ver el amor de Dios para con su profeta, que estaba pasando un momento muy difícil allí. Pero Dios jamás llega tarde y Él siempre llega a tiempo. Y dice en el versículo 15: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor a ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y luego viene la respuesta del Señor que dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén a la palabra de Dios. Y por eso digo, estaba el profeta pasando uno de sus tantos momentos difíciles. Jeremías se lo suele conocer como el profeta llorón, se lo suele decir. Pero lo cierto es que Jeremías fue muy castigado, fue muy maltratado por parte del mismo pueblo de Dios, por difundir su palabra, por decir la verdad, por decir todo aquello que Dios le había enviado. Y había momentos realmente en los cuales él estaba angustiado, pero allí podíamos ver, como lo estábamos leyendo, la mano de Dios sobre su profeta para fortalecerle, para ayudarle, para darle ánimo para seguir adelante. Y así también podemos ver la mano de Dios en cada uno de nosotros para ayudarnos a seguir adelante cada día. Pero en el versículo 19, versículo tan precioso, que dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres.
O sea, si fueres transformado, si dejaras todo aquello, todo lo viejo, si dejaras todo aquello, ¿no? Convertirse justamente es mudar, cambiar, transformar. Es totalmente diferente a renegar, porque muchas veces renegamos de nuestra condición pasada, por así decirlo, pero no la cambiamos. Entonces, ¿de qué nos sirve renegar? Lo que nosotros necesitamos es convertirnos, ya no andar más en esos antiguos caminos, ya no andar más en aquellas cosas que a Dios no le agradan, sino que debemos de continuar su camino precioso. Debemos cambiar nuestra manera de vivir conforme las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, no cualquier persona, sino el mismo Dios estaría restaurando su vida. Y dice: delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, qué tremendo esto. Si entresacares lo precioso de lo vil, y algo vil es algo indigno, algo bajo. O sea, una persona que muchas veces actúa con maldad, decimos: qué persona vil que es. Pero aquí está hablando de manera espiritual. Si pudiéramos entresacar lo precioso de lo vil, Dios ha puesto en nosotros, ha depositado un potencial que no lo ha puesto en otra persona, sino que específicamente lo ha puesto en cada uno de sus hijos. Entonces nosotros, cuando vamos a la presencia de Dios, como le dice a Jeremías: yo te restauraré y delante de mí estarás. A través de Jesucristo es que nosotros podemos estar en la presencia del Señor, de nuestro Dios, porque Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres, aquel que nos ha hecho propicio a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, que esa comunión con el Padre sea restablecida. Entonces, si nos convertimos de todo corazón, el Señor nos restaura, Dios mismo nos restaura, y vamos a estar delante de su presencia, como le dice al profeta. Y dice: si entresacares lo precioso de lo vil, aquello que Él ha depositado en nosotros, cosas hermosas ha depositado en nosotros. Pero si pudiéramos sacar eso que nos sirve, justamente como hablaba la vez pasada, necesitamos ser podados de esas cosas que impiden seguir avanzando, esa vieja naturaleza humana. Nos tenemos que deshacer, tenemos que mudar, tenemos que transformar nuestras vidas en la presencia del Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, que es poder. Serás como mi boca, dice. ¡Qué tremendo! Serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, le da la advertencia, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, qué importante que es esto. Le está diciendo el profeta: haz todo esto y serás como mi boca. Y dice también, advirtiéndole, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. El Señor quiere transformarnos, el Señor quiere hacer algo maravilloso de nuestras vidas, pero necesitamos ser procesados por Él, necesitamos que al entrar en el proceso de Dios, Él pueda obrar en nosotros como esas manos de ese maravilloso alfarero que va moldeando nuestras vidas, quitando todo lo que nos sirve, las burbujas de aire que quedan allí, como hablaba nuestra hermana meditaciones atrás. Necesitamos que el Señor haga una obra maravillosa y completa en nosotros. Y Él la va a hacer, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Y quería ir a la reflexión. Días pasados un amigo me había mandado una hermosa reflexión, justamente, que hablaba de una niña y la oruga, decía, creo que algo así era el título. Y me quedé, días después me quedé meditando en esa reflexión, muy hermosa, por cierto. Pero el Señor hablaba a mi vida, entonces comencé a buscar justamente el proceso que tienen las mariposas. Y para convertirse justamente en eso tan hermoso que nosotros vemos cuando ellas despliegan sus alas, los colores que tienen tan vívidos, diferentes formas, diferentes colores, cada una es única. Y comencé a mirar justamente el proceso que llevan. Comienza siendo una oruga, o sea, previo a eso, obviamente, que yo no voy a dar una clase de biología, sino que lo resumo a esto, que es lo que llamaba la atención a mi vida. Consta el proceso ese de metamorfosis, que se llama el proceso que es la transformación de esa oruga en la fase final
a una mariposa como la conocemos. La palabra metamorfosis del griego dice más allá de la forma anterior. Y en realidad Dios quiere llevarnos más allá de la forma anterior. Nosotros éramos creación de Dios, pero ahora somos hijos de Dios y Dios quiere prepararnos para una nueva vida juntamente con Él. Y la mariposa dice que lleva 4 fases. Y la tercera fase, que es la que me interesa hablar, es cuando la oruga previo dice que se comió todo, por eso dice que las orugas comen todo, comió mucha cantidad de alimentos para poder entrar en una etapa del proceso de transformación. Justamente en la tercera fase, que se llama crisálida, porque dice que de su saliva sale, justamente su saliva hace junto con las hojas y ramitas, comienza a tejer un capullo alrededor de sí, donde ella va a sufrir esa transformación o metamorfosis. Recordemos que nosotros, como dijo el Señor al profeta Jeremías, que si nos convertimos a Él de todo nuestro corazón, Él nos va a restaurar, Él va a hacer algo nuevo en nosotros. Entonces, la oruga entra y teje tras de sí ese capullo donde va a ser resguardada y donde durante aproximadamente 3 semanas estará siendo procesado su cuerpo para finalmente lucir como una hermosa mariposa. Pero yo miraba eso y me quedaba asombrada. Yo digo, Señor, ayúdanos. Porque dentro de ese capullo, ella comienza a sufrir. Primeramente dice que de su nuca se desgarra y allí comienza a sufrir justamente el mudarse, como hablaba, el convertirse, ¿no? Que es mudar, cambiar, transformar. Pero se muda toda esa piel, todo lo anterior, todo lo que era de la propia oruga que ingresó a ese capullo, para comenzar luego a salirle las alas, para comenzar a crecerle la mandíbula, para convertirse en algo maravilloso y único, como decía al principio. Entonces yo, cuando leía esto, reflexionaba en mi corazón, y muchas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos como esa oruga, pareciera. Parece fea la comparación, pero entiéndame a lo que yo quiero llegar. Esa oruga necesitó meterse en un capullo para ser transformada. Y muchas veces el Señor lleva nuestras vidas a quizás como un capullo o una cueva. No una cueva de enfrascamiento donde estamos metidos y sumidos en nuestros problemas, sino cuando el Señor nos lleva a lugares donde Él va a tratar con nosotros para que seamos transformados, para que seamos mudados de toda nuestra vieja manera de vivir, donde seamos mudados de todo aquello que no le agrada para poder habitar delante de su presencia cada día. Y quizás no sea algo físico como en la mariposa, justamente estamos hablando de algo espiritual. ¿Cuántas veces nos sentimos también así, como en una cueva? Y meditaba en esto y decía, Señor, ¿a cuántos hombres has llevado a una cueva a lo largo de la palabra? Y el primero que venía a memoria, que lo quiero traer a mención, es Elías. Elías, luego que eso se encuentra en Primera de Reyes 19, no voy a leer la historia, simplemente lo traigo a modo de reflexión justamente. Elías hizo descender fuego del cielo, lo leemos en Primera de Reyes capítulo 19. Hizo descender fuego del cielo, estaban allí los profetas de Baal, Dios consumió el holocausto, hizo algo maravilloso, mostró su poder y el respaldo para con su profeta. Pero luego Elías tuvo miedo de una mujer que lo amenazó de muerte. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser este hombre, el profeta Elías, que haya tenido temor de esta mujer? Porque era un ser humano. Porque de repente se sintió débil quizás, y porque la Biblia nos enseña, no para mostrar quizás, mira cómo se equivocó Elías, sino porque todo lo que ha quedado escrito es para ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice la Escritura. Por lo tanto, él tuvo miedo. Y en ese temor se desanimó. Y uno dice, pero recién acababa de ver el poder de Dios de tremenda manera respaldándole. Pero él se desanimó. Y en cuanto a ese desánimo, ¿qué es lo que él hizo? Huyó, primeramente. Él huyó de ese lugar. Y luego también él hasta deseó morirse. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en ese proceso, habiendo visto el poder de Dios en nuestras vidas, sirviendo a un Dios grande y poderoso, nos sentimos desanimados?
muchas veces quizás en el largo de nuestro diario andar y transitar. Elías tuvo ese momento también de desánimo, pero a lo largo podemos ver de la historia, el relato bíblico, vemos que un ángel, el cuidado amoroso de Dios para con su profeta, un ángel instándole cuando se echó a dormir allí, le dijo: levántate y come, porque largo camino te espera. Y luego él se volvió a dormir y luego le insiste para que él coma, se fortaleciera y caminase el camino que debía de andar. Tanto es así que esa comida dice que caminó durante 40 días, él se fortaleció, fue tremendo. Cuando Dios nos fortalece es algo sobrenatural y maravilloso para nuestras vidas. Pero no quedaba ahí. Dios podía haber tratado la vida de Elías ahí, pero no. Él llegó a un lugar y allí se metió en una cueva. Y él se escondió. Y él se esconde en la prueba. Y Dios mismo le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y él estaba metido en esa cueva. Y bueno, y luego podemos ver en el relato donde escucha los sonidos, podemos verlo esto en Primera de Reyes, como decía, capítulo 19, y esto lo vemos en el versículo 9, que dice que se metió en la cueva. Elías dice que llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y ayer le responde: Señor, he tenido un vivo celo, tuvo miedo por su vida. Y bueno, y le da su justificativo humano a Dios. Pero entonces él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba. Y dice que un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero no estaba Jehová en el fuego. Y dice que el fuego vino ese silbo apacible y delicado. Y Elías, cuando lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta, dice, de la cueva. Entonces, luego Dios le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Vino ese terremoto hasta que vino ese viento, luego el terremoto, bueno, luego el fuego, hasta que Elías supo reconocer, porque él conocía a Dios, y supo reconocer que Dios estaba en ese silbo apacible. Entonces allí Elías sale, como Dios le dijo: sal de la cueva, sal de la cueva. Y Dios trató allí a Elías. Él conoció a un Dios de poder que hacía descender fuego del cielo, un Dios tremendo, pero también conoció a un Dios del silbo apacible. Quizás necesitamos conocer a Dios en diferentes aspectos de nuestras vidas, por lo tanto vamos a pasar diferentes luchas, diferentes pruebas, diferentes necesidades para poder conocer a ese Dios que no solamente está en el fuego, en el estruendo, sino que está en ese silbo apacible, en nuestras soledades y aún en medio de esa cueva, en medio de ese proceso. Pero el Señor lo llama fuera de la cueva, Elías, en el momento. Dios estaba tratando con su vida. Luego de eso podemos ver más adelante de que Dios, luego que habla con él, lo comisiona y le dice que vuelva por el camino de donde había venido, porque el Dios le comisiona qué obra tenía o debía de hacer. Entonces, Elías también fue un hombre que se desanimó. Y sin embargo, Dios no lo dejó. Dios buscó el modo de animarlo porque era su hijo, su siervo. Y así también obra con nosotros el Señor. Pero muchas veces necesitamos pasar quizás una noche en esa cueva de soledad, de desierto, esa cueva donde Dios trata directamente con nosotros, en lo más profundo de nuestros corazones y en aquello que quizás nosotros ni siquiera sabemos que estamos, porque si uno humanamente lo mira va a decir: wow, cómo ese hombre con tanto poder de Dios y tanta unción sobre su vida le temió a una mujer que dijo: te voy a matar. Dios mío. Entonces, pero Dios es un Dios de amor y es un Dios que trata de manera amorosa. Su gracia sobre nosotros, hermanos, es algo maravilloso que no tenemos que desperdiciar. Y luego de pensar en Elías, también recordaba a David, otro varón que tuvo que huir por su vida luego de ser ungido, cuando fue perseguido por Saúl.
también llegó un momento que él tuvo que huir de la presencia del rey porque Saúl buscaba para matarle, le buscaba para matar. Por lo tanto, él tuvo que huir. Y en un momento, él llega a la cueva que también conocemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, el relato bíblico donde habla que David llega a la cueva de Adulam. Y él se encuentra y se mete allí y se esconde allí, en la cueva de Adulam. Pero no estaba solo, porque los que le acompañaban a David, uno puede decir, oh, el gran rey que acababa de ser ungido. El ungido de Jehová estaba siendo escondido en una cueva. Pero bueno, seguramente llegó a un lugar donde iba a ser fortalecido, que iba a estar rodeado de gente que lo iba a fortalecer. La gente que comenzó a llegar y que estaba en aquel lugar no era gente que podía fortalecer a David, porque dice la Escritura que los que estaban con él eran afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Era gente, quizás hasta asesinos haya habido, era lo peor, por así decir, en ese momento de esa sociedad. Era gente que estaba atribulada, no era gente que era vencedora, era gente que estaba derrotada. Y David se encontró, el recién ungido rey de parte de Dios, se encuentra en esa cueva metido con todas esas personas. Y uno puede decir, Señor, ¿a dónde estoy? ¿O a dónde vine a parar? Pero lo cierto es que Dios siempre tiene un propósito con nuestras vidas cuando nos dejamos guiar por Él. Porque Él necesita tratarnos, nos necesita procesar, por eso no le temamos al proceso, sino encomendemos nuestras vidas a las manos del Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Y no solo fue que Él estaba con estas personas, sino que fue hecho jefe de estas personas, de todos los amargados, de todos los endeudados. Y Él estaba también siendo perseguido. ¿Por causa de qué? Por causa de que Él era el futuro rey del pueblo de Dios. ¿Y cómo Dios permitía todo esto? ¿Por qué Dios permitía todo esto? Porque Él tenía un propósito. Hermanos, todo lo que hace Dios en nuestras vidas cuando estamos siendo guiados en su voluntad es porque tiene un propósito con nosotros. No temamos quizás a las malas circunstancias que vienen sobre nosotros, sino dejémonos guiar por el Señor. Y vemos más adelante, esto es tremendo, es un relato que me gusta mucho, porque esos amargados, afligidos, endeudados, toda esa gente que estaba allí, lo peor quizás de la sociedad que estaba allí con él, dice que primero fueron unos casi 400 hombres, pero luego salieron de esa cueva unos 600 hombres, pero ya no salieron amargados, ni afligidos, ni endeudados. Quizás tenían las deudas y quizás todo lo demás, pero hubo un proceso ahí. En esa cueva no solo David fue transformado, sino que toda esa gente fue transformada por Dios. Porque esos son los que luego se conocen como los valientes de David. Y podemos leer historias tremendas de los que hacían estos hombres, de lo que llegaron a hacer estos hombres, la fuerza descomunal que tenían, la valentía. ¿Y de dónde salieron todos ellos? De la cueva de Adulam. Entonces Dios tiene propósito con nosotros, pero hermanos, tenemos que ser procesados para poder llegar a ser lo que Él ha predestinado para nuestras vidas. Y esto lo vemos, vemos lo que habla y de las historias de los valientes de David en Primera de Samuel 23:8 en adelante, y también en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 al 43, habla de los relatos de lo que han hecho estos valientes de David. Y algo que me gusta mucho, que dice la Escritura en Primera de Crónicas 12:12, hablando de estos hombres, dice que el ejército reunido por David llegó a ser como el ejército de Dios. Es tremenda la comparación. ¿Y de dónde salieron? De una cueva, de la cueva de Adulam, donde fueron procesados, donde Dios trató con sus vidas, donde puso a un líder allí que también estaba siendo procesado, pero un líder que no se quedó como ellos, sino un líder que conocía a Dios, que en su intimidad buscaba a Dios y que a pesar de todas las cosas siguió avanzando. Entonces Dios tiene cosas maravillosas. No te quedes tampoco adentro de la cueva, sino que cuando Dios diga que salgas, no vas a salir como entraste. Como la oruga entró a ese capullo, no vas a salir como una oruga, sino que en ese proceso de cambio, de metamorfosis, en ese proceso de transformación vamos a salir diferentes, como Dios quiere, y Él seguirá trabajando en nosotros hasta que partamos o que Él venga a buscarnos.
Y luego el último varón que venía a mi corazón o a mi memoria, que también estuvo en una cueva, fue Lázaro, el amigo de Jesús. Sí, relato que conocemos que está en San Juan 14:38. Cuando Jesús llega fuertemente conmovido por la muerte de su amigo, él sabía, él pudo haber llegado antes, pero él sabía que iba a ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Sin embargo, cuando él llegó, dice que fue al sepulcro, que era una cueva, justamente cuando él se para allí, era una cueva. Entonces, Dios, en ese momento, Jesucristo obra a través de la vida de Lázaro, pero le habían dicho, lleva 4 días muerto, hiede ya no hay más esperanza. Pero Cristo es la esperanza, Él es nuestra esperanza de vida, hermanos. Entonces, Él nunca va a llegar tarde. Cuando Él llegue en el momento justo, es porque Él sabe el tiempo determinado para nuestras vidas. Entonces, allí estaba Jesús, parado frente al hueco de esa cueva, de ese sepulcro, donde Lázaro ya había muerto hacía 4 días, su amigo amado por el cual él se había conmovido. Y en un momento Jesús lo llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Había terminado ya el tiempo, quizás este hombre ya había muerto, sí estuvo ahí, muerto en la tumba, en el sepulcro, en la cueva. Pero no hay imposible para Dios ni cosa difícil para Él. Entonces allí se paró el maestro y le dijo, Lázaro, le dio la orden, ven fuera. Así como Dios mismo le dijo a Elías, sal de la cueva, sal. Entonces en el momento justo Dios nos va a decir, listo, ya está, sal ahora de tu cueva. Entonces, cuando nosotros estamos listos y a punto, el maestro nos llama y te dice, bueno, listo, ya está, Sara. Salí afuera y ponga su nombre. En ese momento le dijo a Lázaro, se lo dijo a Elías, ponga su nombre. No dura para siempre el proceso que sea largo. Un proceso está constituido de diversas pruebas. El proceso es largo, pero el Señor nos ayuda a superar cada prueba para que seamos victoriosos. Entonces, luego, obviamente, de que salimos de la cueva, así como a Lázaro procuraban matarle, sabemos que Lázaro resucita y fue todo ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, Lázaro allí es vuelto a la vida y Dios obra en su vida. A través de él, el evangelio de Jesucristo era la evidencia pura y el enemigo quería destruirla. Entonces, a esto quiero llegar. Vemos a través de estas vidas hombres que fueron procesados y que por algún motivo fueron metidos quizás en una cueva o Lázaro en un sepulcro. Pero llegado el momento, Dios les dijo, ya hasta acá, es hora de que salgan afuera. Entonces entramos muchas veces en esa fase como de crisálida, como la oruga. Entramos en esa fase donde empezamos a ser transformados, donde toda nuestra vieja manera de vivir es quitada. Entonces Dios comienza a obrar en nosotros. Allí es donde Dios comienza a obrar en nosotros, en la soledad. Comienza a mudar todo eso viejo, todo eso que nos es impedimento, todo eso que a Él no le agrada. Pero nosotros necesitamos ser transformados a una nueva criatura. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré, dijo el profeta Jeremías. Si te convirtieres, si nos convertimos a Dios de todo nuestro corazón, Él nos va a restaurar. Él nos va a hacer una vida nueva. Él nos va a dar algo nuevo a cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que al final del proceso vamos a ser como esa oruga que ingresó. No vamos a salir como esa oruga que ingresó reptando a ese capullo, sino que vamos a salir volando. Porque, como esa bella mariposa, porque Dios nos ha librado de todo aquello que produce ese peso, de todo aquello que nos permite estar en su presencia. Como dice en el Salmo 18:33, dice que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Que el andar en las alturas no es otra cosa que estar en la presencia del Señor, libres de todo aquello que nos impida a nosotros el buscar de Dios. Entonces, si te convirtieres, le dijo al profeta. Entonces, hermanos, tenemos que volver nuestro corazón al Señor.
tenemos que en medio de ese proceso de transformación rendir nuestra voluntad a Dios para que podamos salir adelante, salir airosos, por así decirlo, y ser aquello a lo cual el Señor nos ha predestinado a cada uno. Quizás entremos como a ese capullo o esa cueva, como decía, como la oruga entra arrastrándose, pero al finalizar el proceso, al finalizar esa metamorfosis, al ser transformada de manera completa, sale volando, aleteando. Tarda un poquitito hasta que sus alas quedan totalmente rígidas, 1 o 2 horas más, y recién ahí pueden salir volando. Por eso digo, no es una clase de biología, sino que es algo que el Señor me llevó a meditar, que muchas veces nosotros necesitamos meternos justamente como en ese capullo, para que Él pueda obrar en nosotros en la soledad, en ese desierto Él pueda tratar íntimamente con nosotros. Y luego, cuando ese salir volando, por así decirlo, nos está hablando de libertad. ¿Libertad en qué? En nosotros, no, en la presencia de Dios. Por eso Él le dice, si te convirtieres, dice, Él nos va a restaurar, le dice al profeta, te restauraré y te pondré delante de mí, estaremos delante de su presencia. Y en Él somos libres. Jesucristo nos ha hecho libres. Solo en Él tenemos libertad. Entonces, más allá de los problemas, más allá de las dificultades que podamos estar atravesando, vamos a sentir esa libertad en Cristo. Su presencia en nosotros es aquella que nos fortalece, nos hace justamente el seguir adelante con esperanza, con fe y no desmayar. Hermanos, no desmayemos, sino que debemos de seguir adelante. Pero eso sí, tenemos que estar listos y atentos, que en cuanto el maestro te llame, te digas, listo, ya está, sal fuera, salgamos. No nos quedemos adentro del proceso por propia voluntad, sino que cuando el Señor diga, ya estás listo, entonces vamos a escuchar el llamado de nuestro Señor y vamos a saber ese maravilloso cambio que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero esto es algo continuo, esto es algo continuo. Así que cuando nos encontremos en estas situaciones, no temamos, porque el Señor está con nosotros. Se lo dice a Jeremías también, como leíamos al principio. Él se lo dice. Él va a estar con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así lo ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que permitir que nuestra vida sea transformada por el poder de Dios. Y quiero cerrar con esto en el libro de 2 de Corintios 5, 17, que dice así la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo, dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Yo estoy en Cristo? Entonces soy una nueva criatura. Nada del pasado puede dominarme. Ese pasado ya ha sido lavado, limpiado, perdonado, transformado por el poder de Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, no temamos a ser procesados por Dios. No temamos porque el poder de Dios es un poder maravilloso y transformador que hace de nosotros justamente una nueva criatura. No está en nosotros, no está en el hombre el poder hacerlo, sino en el poder de nuestro Señor. Así que simplemente te aliento que no te desanimes, que sigas adelante, y si estás pasando un momento donde tu vida está siendo procesada, no temas. Estos hombres de Dios también lo han vivido. Sin embargo, no fue igual el haber entrado a esa cueva y cómo salieron luego. Así que anhelo que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho y pronto nos estaremos reencontrando. Dios te bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti
amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.